él quién es? ¿Un amigo tuyo? Sí. Sí, soy amigo de tu mamá y quería conocerte. ¿Qué me hiciste? Eric Quintanilla, quedas arrestado por intento de homicidio, vínculo con el narcotráfico y contrabando de armas. Ándale, haz un esfuerzo, mija. Ay, que no estás nada. Ayúdame rápido, mamacita. Ay. Escucha bien, imbécil. A partir de hoy vas a saber lo que es no poder dormir tranquilo. Te conté que tuve un pasado con Frida Cuevas. Sí. Si esos resultados son positivos, entonces tal vez tengamos también un presente. Candidato, una declaración, por favor. Déjenos en paz, déjenos en paz. No, pues lo que nos faltaba. ¿Qué vamos a hacer con el gallo preso, Vicenta? Yo necesito ir a la comisaría para checar que todo esto no sea un error. Pues no creo que sea un error. ¿No dijiste que hasta Heriberto Roca le quitó el apoyo? Ahora sí estamos jodidos. O sea, nunca. Si a Salvador y a Vicenta los pudieron sacar de la cárcel, a mi papá también lo van a sacar, ¿verdad? No dejes que maten a mi hijo en la cárcel, por favor. No, doña Victoria, su hijo está bien, él no está en la cárcel. Yo quiero ir contigo. Pues es que no puedo, pues no los puedo meter a todos en la comisaría. Pero yo soy su mamá. No, señorita Victoria, lo que pasa es que su hijo no es el que está en la cárcel, es el gallo. No, tú me quieres confundir. ¿Quién es el gallo? Felipito, ¿por qué no te llevas a doña Victoria que descanse tantito? Eso sí, te estás al pendiente de tu radio por si tengo alguna noticia de tu jefecito, ¿estamos? Sí. Hágale pues, con permiso. Vámonos, Chayo. Bueno, ya. Dejemos el espectáculo. Haz que suelten al gallo y nos sentamos a negociar. Todos ganamos. ¿Usted cree que yo hago esto por dinero, señor? No. Su marido está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana con todo el mundo. Conmigo se equivocó. Este hombre tiene algo que ver con Vicenta. Y no sé por qué está detenido. No, es que yo no sé en qué lío me estoy metiendo. En ningún lío, Frida. Este señor no tiene nada que ver con el caso de Aida ni con la demanda del gobernador. ¿Y si me salpica? ¿Y si sale a la luz que yo estoy ayudando a una llegada de este hombre? No. Es que, a ver, este hombre está detenido por homicidio, ¿no? Por tráfico de armas, por tráfico de personas, lavado de dinero, no. Si se enteran que Aida volvió a Estados Unidos por una coyote a petición, me van a quitar la licencia. Cálmate, Frida. Nadie sabe eso más que nosotros. Y nadie va a abrir la boca. Yo no puedo. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Quiero que te encargues de los periodistas, Bebote. Cuadras con ellos para que ya no hagan desmadre. Dios mío, pero qué horror cuidado, con todo cuidado, esto, ven para acá. hombre. ¿Estás bien? Sí. Sabemos del gallo. Pues, ¿qué te digo, carnala? El pinche Triple R ese quiere acusarlo de homicidio. Dice que tiene pruebas en su contra, pero pues yo no las he visto. Y no solo eso. El presidente Roca acaba de quitarle el apoyo a la campaña del gallo. ¿Qué la chingada? Eso ya sé, mijo, No, pero... pues yo no entiendo nada. ¿Por qué justo ahora, Mira, tú quédate tranquila, mi chaya. Ni madres, mijo. Primero el gringo les quita un cargamento al indio Amaro y entonces sí al día siguiente meten preso al gallo. Eso es una venganza. Licenciada. Aida, yo sé que quedamos que no te iba a marcar, pero necesito hablar contigo. Bueno, recuerdo que en la primera reunión me dijiste que no querías regresar a casa de Vicenta porque son unos criminales. Quiero saber qué crímenes ha cometido esa familia. Ay, no, licenciada, discúlpeme. La verdad estaba muy enojada con Vicenta y dije cosas que no debía. Esa familia no ha hecho más que ayudarme y portársela conmigo y con mi chamaco. No te creo nada. Acaban de agarrar preso al gallo Quintanilla por intento de homicidio. Necesito saber si Vicenta está involucrada en el narcotráfico. ¿Usted por qué me está preguntando todo esto? ¿Es porque está celosa de Vicenta? Ya me enteré que usted tuvo algo que ver con Daniel en el pasado. Por favor, soy toda una profesional y eso no ha tenido nada que ver con tu caso. Además, yo no quiero tratar con delincuentes, entonces he estado pensando que me tengo que retirar de tu caso. No me haga eso, ¿cómo cree? Mire, yo ya tengo las pruebas, estoy
grabando muchas cosas de aquí, del rancho de los Jones. Ya no me falta poquito para que me saque mi visa. No me abandone, por favor. ¡Aida! Ay. ¿Qué pasa? ¡Aida! Ay. Qué bueno que estés aquí, Aida. Necesito hablar contigo, por favor, hablemos. Cálmate, Greg. Tranquilo, vas a complicar las cosas, por favor. Eso. ¿Ves por qué no podemos dejar este caso? Maldito gringo. Y aquí estar en contacto con la DEA, hay que cruzar información con ellos sobre las iniciales SR, a ver si ellos saben algo. Sí, ¿estamos? Ya estamos en eso. Ok. Y necesitas calmarte, Daniel. Estoy calmado, Mendiola. Hemos estado tras la pista del Indio Amaro y del cártel de Tijuana durante muchos años. Está bien, eso no me preocupa, eso se va a solucionar. Lo que me urge saber es si el hijo de Frida es mío. ¿Cómo van los estudios? Bien, ¿y Frida ya sabe que estás haciendo las pruebas de ADN? No sabe. ¿Y Vicenta qué dice? ¿Ya lo sabe? Vicenta sí sabe. Ella fue la que me pidió que me los hiciera, ¿ok? No, bueno. Es una santa. Si no te casas tú, me caso yo, ¿eh? ¿Qué pasó, chava? Me mataste, mamá. Reviví hasta que me alejé de ti. Todo lo que hice lo hice por tu bien, siempre. Sigue diciéndote eso. De todas formas, no te va a ayudar. Tranquila, migra, nos van a cachar por tu culpa. Señora. ¿Hay algún problema, señorita? Me pareció ver que la basura se movía. Ay, ¿cómo se va a mover la basura? Hay cucarachas, ratas. Pero si quiere, hable al supervisor. Ahora que menciona al supervisor, no la había visto aquí antes. Y nadie me avisó de un cambio de personal. Pues ese no es mi problema. Si quiere, hable al supervisor. ¿Me puedo ir? El camión de basura espera afuera. ¡Ey! ¡Alto! Saqué toda la basura. Está bien, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Saqué toda la basura en este momento, es una orden. Sí, no se enoje. ¿Qué está pasando, Varela? Esta señora trae a alguien ahí. ¿Cómo es eso? Su empleada está loca. Me pareció ver que la basura se movía, jefa. ¿Se movía? No hay nada, Varela. Solo basura. La próxima vez que me hagas hacer esto, te corro. Fuera. ¡Fuera! Siga su camino, colega. Estamos así, carnala. Estamos así de tener las elecciones en el bolsillo. Ese pinche párrafo no las aplicó. A ver, mijo, lo primero que tienen que hacer es conseguirse un abogado y de confianza. Ya tienen uno. ¿Y si le marcas a...? No, mija. Este asunto es muy delicado y es familiar. ¿De quién hablan? Ay, señora, se lo advertí hace tiempo. Le dije que usted era mucho mejor candidata que él. Si me hubiera hecho caso, nada de esto estaría pasando. Yo no soy una traidora. Y mi trabajo es apoyar a mi marido. Y estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para sacarlo del hueco. Guárdense bien de mi cara. Que cuando yo salga de aquí gane la presidencia municipal. Ustedes tres van a acabar vigilando el tráfico en las esquinas. Y de una vez les digo que es más fácil que yo para arriba que yo caiga de rodillas. Calle la jeta, Roberta, no diga nada, parce. En este momento yo no puedo entrar. No ve que ahí están todos los buitres de la prensa. No, si Romero se llega a dar cuenta, mija, que yo estoy aquí, no hay si no quedo ni para repuesto. ¿Qué? ¿Que no ve? ¿Cómo así que no ve? Venga, parce, hágase acá, mire. Ay, no, yo ahorita entro. Voy a terminar el trabajo que comencé, parce.
Carmencita. Carmencita, vuelve. Aguanta, no te me mueras. Háblame. ¡Ey! No me olvides. Yo no te voy a olvidar. Pero voy a recordar al José Ángel antes de enterarme de todo. Déjala, respétala. Cállate, imbécil, que la voy a salvar. No empieces a chillar que nos van a cachar. No te muevas. Carmencita. Carmencita. ¿Estás bien? No funciona. ¿Qué le hiciste? ¿Estás bien? Eso, respira, respira, respira. Bien, bien. Hey, hey. ¿Estás bien? Hey. Apúrate, apúrate. Órale, órale. Apúrate, lo siento, mamacita. Patrón, la basura ya está recogida. Ya vas a ver, Azuceno. Indira va a ser la bala con la que voy a matar al gringo Phillips. A ver, señores, les estoy pidiendo su cooperación, por favor. No más fotos, no videos, no nada. ¿Qué pasó? Desmadre, Señores, aquí no pueden estar, ¿ok? Es una zona de seguridad, no se permite ningún tipo de cámara. Si no quieren que se les decomisen, por favor, váyanse. A ver, ¿escucharon a la ley? Váyanse, por favor. Dale, evítense dale. problemas, gracias. Ábranse. Vamos. Nada de prensa, nada. A ver, por favor, afuera. ¿Qué hubo? Voy con Chavas, sí. ¿Qué es? ¿Sabemos todo el gallo? ¿Algo nuevo? ¿Lo han podido ver? No, nada todavía. Esa actitud, así vamos a estar. ¿Vas a seguir enojada conmigo? Amor, ya te dije que lo que hice fue para evitarnos problemas. ¿No? También te dije que ya no quiero que haya secretos entre nosotros. Ok. Gracias, abogado. ¿Qué pasó? Sí, te lograste comunicar, ¿verdad? Así mero. Dice el abogado que ya viene para acá. Pero pues mira, mi chayo, si queremos sacar al gallo de este problema, vamos a necesitar un abogado ch... Espero que este güey sepa de lo que hace. Todo va a estar bien. Estás muy tomado, Greg. Vete, por favor. Vete. Vete. Licenciada, ¿sigue ahí? Sí, ya lo vi todo, ¿ok? Y esta es la prueba perfecta para poder acusar a Gregory Jones de acoso sexual y violación. No, por favor, no haga eso. Mire, lo que pasa es que Greg no es así. Está tomado, está haciendo tonterías. Por favor, le suplico que no le haga nada. El problema es que ya quedó grabado y esto yo lo necesito entregar en tu juicio. Para eso me contrataron. O decide, ¿qué es lo que quieres hacer? Conocí a Diego. Estuve con él y si es cierto eso que dicen que la sangre llama. Pues sí. Sí, yo presiento que ese niño es mío. A ver, no, nada de que presientes, ¿eh? ¿Cuándo vamos a estar 100% seguros o que no la vamos a vivir así con la Ya sospecha? mandé a hacer unas pruebas de ADN y en cuanto estén los resultados vamos a saber la verdad. Es cuestión de tiempo. Pero quería que lo supieras. Nueva super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.